Bienvenidos a un viaje increíble. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del iceberg definitivo de Chile. Prepárense, porque este será un video largo y repleto de misterios que he recopilado cuidadosamente para ustedes. Sin nada más que decir, comencemos. La conspiración de los Tres Antonios, también conocida como Motín de los Tres Antonios, fue el primer intento serio de una revolución independentista en Chile, y el primer movimiento republicano en América Latina. Surgió en 1780 en Santiago, la capital de la Capitanía General de Chile, y recibió su nombre debido a los tres principales conspiradores, los franceses Antonio Bernet y Antonio Gramusset, y el criollo José Antonio de Rojas. El objetivo de la conspiración era derrocar el gobierno colonial monárquico en Chile y establecer un régimen republicano, donde el poder sería ejercido por un cuerpo colegiado elegido por el pueblo. Estas ideas estaban influenciadas por la filosofía política de la Ilustración francesa y la Enciclopedia, y fueron impulsadas por la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775-1783, y la Declaración de Independencia de dicho país en 1776. Aunque la conspiración fue descubierta y no tuvo un impacto significativo en su momento, se considera como un precursor de los movimientos emancipadores en Chile. Estos movimientos ganaron mayor relevancia en 1810, cuando se inició el proceso definitivo de independencia de Chile. El corregidor Zañartu, un célebre personaje del periodo colonial en Chile, dejó una huella imborrable debido a la brutalidad y crueldad de sus acciones. Sin embargo, también se le atribuyen historias y leyendas que alimentan su misterio. Uno de los rumores más intrigantes es aquel que sostiene que Zañartu habría entablado un pacto con el diablo para llevar a cabo la construcción del icónico puente Calicanto, una obra de gran envergadura que, según se dice, cobró múltiples vidas humanas. Durante la época colonial, el enriquecimiento rápido o la realización de proyectos monumentales a menudo eran asociados con pactos diabólicos. La leyenda cuenta que Zañartu habría acordado con el mismísimo diablo una apuesta arriesgada. Si el demonio lograba construir el puente en una sola noche, se llevaría el alma del corregidor al infierno. En cambio, si no cumplía con la tarea en el tiempo estipulado, todo el progreso realizado quedaría para la ciudad y Zañartu quedaría libre de cualquier compromiso. La noche elegida para llevar a cabo el desafío fue envuelta en una oscuridad espesa. El diablo comenzó a trabajar incansablemente, y los cantos de gallos de diferentes colores parecían marcar el implacable paso del tiempo. Mientras el puente tomaba forma, el suspenso se hacía cada vez más palpable. Sin embargo, cuando faltaba apenas 1 metro para su finalización, el gallo negro entonó su canto, anunciando el amanecer y el fin del plazo pactado. El diablo, preso del pánico, tuvo que abandonar apresuradamente la escena, regresando a los dominios infernales. Las Ligas Patrióticas, grupo de choque que emergió en los albores del siglo XX, encontraba su lugar de acción principalmente en la zona norte del país. Su presencia se caracterizaba por un accionar violento y discriminatorio, dirigido principalmente hacia los trabajadores y aquellos que no pertenecían a la nacionalidad chilena, siendo los peruanos uno de los grupos más afectados por su hostilidad. Estas ligas, a través de prácticas intimidatorias y abusivas, pretendían generar un ambiente de miedo y exclusión hacia aquellos que consideraban no chilenos. La impresión de anuncios difamatorios y xenófobos contra los peruanos era una táctica común para fomentar la discriminación y el rechazo hacia esta comunidad. Además, se valían de cartas amenazantes para presionar a los peruanos a abandonar el país, sumiendo a muchas familias en un estado de constante temor y desasosiego. Para acentuar su agresión y marcar territorio, las ligas patrióticas recurrían a actos vandálicos, pintando las casas de los peruanos con símbolos de odio y rechazo. Los ataques físicos, secuestros y palizas eran frecuentes, convirtiendo la vida cotidiana de los peruanos en un verdadero calvario. Como si esto fuera poco, las ligas extremistas se atrevían a cerrar escuelas y periódicos pertenecientes a la comunidad peruana, buscando silenciar su voz y su identidad cultural. El odio y la violencia de las ligas patrióticas no conocían límites, y recurrieron incluso a incendios provocados para amedrentar a la población peruana y sembrar el terror en sus corazones. El objetivo de estas acciones era claro: eliminar toda expresión de la cultura peruana en territorio chileno, y someter a sus habitantes a un régimen de discriminación y persecución.
El caso La Cocinera de Molina ocurrió en abril de 2014, dejando consternada a la comunidad local. Roxana Valdés, la protagonista de esta escalofriante historia, se vio envuelta en una intensa discusión con su pareja, Claudio Muñoz, debido a un asunto financiero perturbador. Descubrió que él había malgastado la asombrosa suma de 5 millones de pesos, que guardaban en la caja fuerte familiar, en una vida desenfrenada de prostitución y alcohol. La ira y el dolor que embargaron a Roxana alcanzaron un punto límite, y en medio de una explosión de emociones, tomó la fatal decisión de empuñar un revólver calibre 38 y dispararle a Muñoz en el pecho, cegando su vida en un instante. Conmocionada por lo que había hecho, dejó el cuerpo sin vida en el sofá y, dominada por un desconcertante aturdimiento, se retiró a descansar. A la mañana siguiente, al despertar, la cruda realidad la abrumó, y se encontró con el cuerpo sin vida de su pareja aún presente en el hogar. Asediada por el pánico, Roxana comenzó a idear una macabra forma de deshacerse de los restos mortales. Agarró un cuchillo sierra y, en un acto atroz, procedió a desmembrar el cuerpo de Muñoz, separando sus extremidades y su cabeza. Su mente parecía sumida en una terrible locura, mientras cocinaba los despojos en una olla durante varias horas, un acto de horror y perturbación sin igual. Una vez que los restos quedaron reducidos a una espantosa condición, los colocó en bolsas de basura y los llevó a un sitio eriazo, donde los arrojó como si fueran desechos. La oscura y siniestra escena que Roxana había creado estaba llena de horror y desesperación, dejando un rastro de atrocidades que parecían sacadas de una pesadilla. La tragedia llegó a su aterradora conclusión cuando Roxana finalmente decidió enfrentar los hechos y asumir la responsabilidad de su atroz crimen. Con el peso de la culpa en sus hombros, se presentó voluntariamente en la comisaría, donde confesó todos los detalles de su perturbadora y espeluznante acción. La inquietante leyenda de la rubia Kennedy se forjó en el misterioso y transitado escenario de Avenida Presidente Kennedy, en Santiago de Chile, durante el año 1978. Desde aquel entonces, varios taxistas se convirtieron en testigos de una aparición enigmática que los dejó atónitos y perturbados. Una misteriosa mujer rubia, envuelta en un largo vestido blanco, comenzó a aparecer en las inmediaciones de la avenida, desafiando las leyes de la realidad. Según los estremecedores relatos de los taxistas, esta enigmática figura pedía a los vehículos que se detuvieran, como si necesitara un viaje. Sin embargo, cuando los conductores accedían a su solicitud y se acercaban a la mujer, algo inexplicable ocurría. En cuestión de segundos, la misteriosa dama se subía al taxi, y sin mediar palabra, desaparecía en el aire a tan solo unas cuadras de haber comenzado el viaje. El desconcierto y la confusión reinaban entre los taxistas, que no podían comprender lo que habían presenciado. Algunos hablaban de una especie de ilusión, un truco visual que los había engañado. Otros, más inclinados a creer en lo paranormal, temían haberse topado con un espíritu o entidad sobrenatural. La leyenda de la rubia Kennedy creció rápidamente, y las historias sobre esta enigmática aparición se propagaron por la ciudad. Se tejieron diversas hipótesis para explicar el fenómeno. Algunos afirmaban que la mujer era el fantasma de una joven fallecida en un accidente de tráfico en esa misma avenida, mientras que otros especulaban con la idea de que podría tratarse de un espíritu en pena que buscaba venganza o que estaba buscando alguna forma de redimir su alma. María del Pilar Pérez López, conocida como la Quintrala, es una figura infame en la historia de Chile por su participación en una serie de crímenes que conmocionaron al país en la década de 2000. El 4 de noviembre de 2008, el economista Diego Schmidt de Belneus fue asesinado a tiros tras un forcejeo en las afueras de la casa de su novia en Providencia. El sicario detrás de este homicidio, José Ruz Rodríguez, reveló que había sido contratado por María del Pilar Pérez para llevar a cabo el crimen. Poco tiempo antes, en abril de 2008, María del Pilar Pérez también contrató a Ruz para matar a su exmarido, Francisco Zamorano, y a su pareja, Héctor Arévalo, en un doble homicidio en calle Infante. Según la investigación, el motivo detrás de estos crímenes estaba relacionado con la ambición de dinero y la herencia familiar. Pérez quería quedarse con toda la fortuna y propiedades de sus víctimas. Además, había resentimientos y odios acumulados por disputas familiares que la habían dejado sola. En el juicio oral contra Pérez y Cruz en 2011, la mujer proclamó su inocencia, pero la justicia los declaró culpables, y recibieron la pena de presidio perpetuo calificado. Pérez fue condenada a 2 cadenas perpetuas por robo con homicidio,
parricidio y homicidio calificado. Actualmente, con 71 años de edad, María del Pilar Pérez cumple su condena en el Centro Penitenciario Femenino, CPF, de Santiago. La posibilidad de obtener libertad condicional solo se abrirá cuando cumpla 80 años de prisión, lo que lo hace prácticamente imposible debido a su avanzada edad. El Cristo de Mayo es una venerada imagen religiosa que ocupa un lugar destacado en la iglesia de San Agustín, una histórica parroquia ubicada en Chile. Su importancia radica en la tradición de realizar una solemne procesión en su honor cada 13 de mayo, una fecha que conmemora un evento trascendental en la historia del país. La devoción al Cristo de Mayo surge a raíz del terremoto de 1647, un devastador suceso que dejó una profunda huella en la población chilena de esa época. Se cuenta que, después de aquel catastrófico evento, los feligreses decidieron rendir homenaje al crucifijo para implorar protección y evitar futuras catástrofes naturales. Según el relato popular, se creía que el Cristo de Mayo tenía un poder especial para evitar terremotos, y proteger a la ciudad de Santiago, y sus habitantes de la furia de la tierra. Desde entonces, la procesión anual se convirtió en una tradición arraigada, llena de fervor y fe, que ha sido transmitida de generación en generación. Sin embargo, hay una creencia intrigante asociada con esta tradición religiosa. Se dice que cuando la imagen del Cristo no ha sido sacada en procesión en alguna ocasión, en menos de un año después, ha ocurrido un terremoto en Chile. Las veces en que esto sucedió, como en 1906, 1960, 2009, 2020 y 2021, la inquietud y el temor se apoderaron de la población, alimentando aún más la convicción en la importancia de rendir homenaje al Cristo de Mayo para asegurar la protección de la ciudad. Mocha Dick, un legendario cachalote macho, se convirtió en una figura emblemática del Océano Pacífico durante los albores del siglo XIX. Su presencia era frecuentemente avistada en las aguas cercanas a la isla Mocha, en Chile. Sin embargo, lo que hizo a Mocha Dick especialmente famoso fue su implicación en un suceso trágico que cambiaría la historia ballenera para siempre. El acontecimiento que lo vinculó a la memoria colectiva fue el hundimiento del ballenero Essex, una embarcación estadounidense, en 1820. Se cuenta que Mocha Dick, con su imponente tamaño y fuerza, embistió ferozmente al ballenero, provocando que se hundiera con todo su equipo y tripulación. Aunque no hay certeza absoluta de que este cachalote específico fuera el causante directo del naufragio, las narraciones y testimonios de la época lo han inmortalizado como el principal sospechoso. La historia de Mocha Dick no solo quedó en la memoria de los marineros y balleneros, sino que trascendió a la literatura, y dejó una huella duradera en la cultura popular. Se dice que las leyendas sobre este famoso cachalote inspiraron a uno de los grandes clásicos de la literatura, Moby Dick, escrito por Herman Melville y publicado en 1851. La novela narra la obsesiva persecución de un capitán ballenero llamado Ahab hacia un cachalote blanco gigante, conocido como Moby Dick, cuyo comportamiento destructivo se asemeja a las leyendas que rodean a Mocha Dick. Cibersyn, un ambicioso proyecto que se gestó durante el gobierno del presidente Salvador Allende en Chile en 1971, fue una audaz iniciativa para crear un sistema cibernético avanzado de gestión y transferencia de información en el ámbito económico y social. El nombre Cibersyn es una combinación de cybernetics, cibernética, y synergy, sinergia, reflejando su objetivo de utilizar la cibernética para lograr una sinergia eficiente en la toma de decisiones y el control de la economía. Este proyecto fue ideado para abordar los desafíos económicos y sociales que enfrentaba Chile en ese momento, y para implementar un enfoque más democrático y participativo en la toma de decisiones. La idea era que Cibersyn permitiera una planificación más eficiente y descentralizada, al tiempo que facilitara la comunicación en tiempo real entre diferentes sectores de la economía y el gobierno. El cerebro detrás de Cibersyn fue el ingeniero británico Stafford Beer, un destacado teórico en el campo de la cibernética. Beer tenía una visión radical para la gestión económica, y creía que la cibernética y la tecnología podrían revolucionar la forma en que se tomaban las decisiones en la sociedad. Sin embargo, la implementación completa de Cibersyn se vio truncada por el golpe militar de 1973 que derrocó al presidente Allende. Después del golpe, el proyecto fue desmantelado y abandonado por el régimen militar de Augusto Pinochet. Aunque Cibersyn nunca alcanzó su pleno potencial, dejó un legado significativo en el campo de la cibernética y la gestión de la información.
Las estaciones fantasmas de Santiago del Metro son un misterioso y curioso fenómeno en el sistema de transporte subterráneo de la capital chilena. Se trata de estaciones que fueron planificadas y construidas, pero que nunca entraron en funcionamiento o que han sido abandonadas y permanecen cerradas al público. Estas estaciones inactivas generan un aire de enigma y especulación entre los usuarios del metro y los amantes de la historia urbana. Una de las estaciones fantasmas más conocidas entre otras es Estación Lo Contador, ubicada en la línea 1 del metro, entre las estaciones Baquedano y Los Leones. Esta estación fue parcialmente construida en la década de 1970. Sin embargo, debido a cambios en el trazado de la línea, la estación quedó abandonada y nunca se abrió al público. A pesar de estar inactiva, se puede apreciar desde los trenes que pasan por la línea, lo que agrega un toque intrigante al viaje. El motivo detrás de la existencia de estas estaciones fantasmas puede variar, desde cambios en los planes de expansión del metro hasta problemas técnicos o de seguridad. Aunque algunas de ellas han sido objeto de proyectos de recuperación y reutilización, la mayoría permanece cerrada y mantiene su aura de misterio y abandono. La Quintrala, cuyo verdadero nombre era Catalina de los Ríos y Lisperguer, fue una figura histórica en la época colonial de Chile que dejó una profunda huella en la memoria popular por su enigmática personalidad y las historias que se tejieron en torno a ella. Nacida en Santiago de Chile en 1604, pertenecía a una familia aristocrática y poseía una gran fortuna en tierras y propiedades, lo que la convirtió en una de las mujeres más influyentes y temidas de su tiempo. Conocida por su belleza, Catalina de los Ríos fue apodada la Quintrala por la famosa flor de quintral, que era una especie de jazmín, debido a su costumbre de llevar siempre una en su cabello. Sin embargo, más allá de su apariencia, la leyenda que rodea a la Quintrala es mucho más oscura y siniestra. Según las historias que se han transmitido a lo largo de los siglos, la Quintrala era conocida por su crueldad y despiadado trato hacia sus sirvientes y trabajadores. Se dice que ejercía un dominio férreo sobre sus propiedades, y que no dudaba en utilizar la violencia y el abuso para mantener el control sobre sus tierras y su personal. Entre las historias más escalofriantes que se cuentan sobre la Quintrala está la leyenda de que era una bruja, que practicaba oscuros rituales y magia negra para obtener poder y riqueza. Se decía que hacía pactos con seres malignos para mantener su estatus social y su fortuna. Estas creencias y rumores contribuyeron a que su figura se rodeara de un halo de misterio y temor. Otro aspecto siniestro de la leyenda de la Quintrala es su supuesta participación en varios asesinatos. Se cuenta que, debido a su belleza y riqueza, tuvo numerosos pretendientes que buscaban casarse con ella y acceder a su herencia. Sin embargo, según la leyenda, ella rechazaba a estos pretendientes y los eliminaba de manera cruel y despiadada. Se dice que algunos de ellos murieron en circunstancias misteriosas o fueron asesinados por órdenes directas de la Quintrala. El cráneo de Pedro de Valdivia. Tras la batalla de Tucapel, el conquistador español Pedro de Valdivia fue capturado por los guerreros mapuches, quienes lo sometieron a un cruel destino. Pedro de Valdivia fue torturado y finalmente asesinado en manos de los nativos durante el conflicto conocido como la Guerra de Arauco en 1553. Sin embargo, su trágica muerte no fue el fin de la historia, ya que su cadáver fue objeto de un inusual y macabro destino. Según la crónica de los hechos, tras la victoria en la batalla, los toquis mapuches devoraron el corazón de Pedro de Valdivia como un símbolo de venganza y desafío a los conquistadores españoles. Pero el destino que tuvo el cráneo del conquistador fue aún más perturbador. Luego de la muerte de Valdivia, los mapuches tomaron su cráneo como un trofeo de guerra y lo usaron de una manera impactante, como un vaso para tomar chicha, una bebida fermentada tradicional en la cultura mapuche. Esta práctica era común entre algunos pueblos indígenas como una forma de mostrar su triunfo sobre sus enemigos. Sin embargo, unos 50 años después del fallecimiento de Pedro de Valdivia, se produjo un sorprendente giro en esta historia. El valiente líder mapuche Pelantaro, en un acto de paz y reconciliación, decidió devolver el cráneo de Valdivia a los españoles. Este gesto de trascendental significado simbolizó un intento de establecer un diálogo y un cese de hostilidades entre los colonizadores españoles y los mapuches. A partir de ese momento, se pierde el rastro del cráneo de Pedro de Valdivia. No se tiene información concreta sobre qué sucedió después de su devolución, y su destino final sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Arturo Prat,
un destacado marino y héroe de la Guerra del Pacífico, fue un personaje con intereses y creencias fuera de lo común para su época. Si bien es reconocido principalmente por su valentía en el combate, pocos conocen su faceta espiritista y su conexión con el mundo espiritual. Influenciado por su tío Jacinto Chacón, quien fue uno de los primeros en traer el espiritismo a Chile, Arturo Prat mostró un gran interés en esta práctica que buscaba establecer comunicación con el más allá. Participó activamente en sesiones espiritistas en las que se intentaba contactar con seres queridos que ya habían fallecido, especialmente con su padre y su hija, quienes habían partido antes que él. El espiritismo era una corriente filosófica y espiritual que se extendió en el siglo XIX y principios del XX, y que sostenía la creencia en la existencia de un mundo espiritual que podía ser contactado por medio de médiums y sesiones espiritistas. Esta práctica encontró una amplia aceptación en distintos círculos sociales de la época, incluidos algunos sectores de la élite chilena, donde se mezclaban creencias religiosas y espiritualistas. Para Arturo Prat, las sesiones espiritistas representaban una oportunidad de establecer un vínculo con sus seres queridos fallecidos y, al mismo tiempo, encontrar consuelo y guía espiritual en su vida. Su dedicación a estas prácticas espirituales reflejaba la profundidad de su amor y apego a su familia, incluso después de haber partido al frente de batalla en la Guerra del Pacífico. El Palacio Echeverría, ubicado en Chile, se destacó como uno de los centros más importantes del espiritismo durante el siglo XX. Su dueña, Inés Echevarría, junto con otras personas, llevaba a cabo sesiones espiritistas con el objetivo de establecer contacto con el mundo espiritual. En estas reuniones, se presenciaban fenómenos inexplicables, como el movimiento de una gran y pesada mesa de sesiones sin una explicación lógica, y la aparición de llamas que surgían espontáneamente, dejando perplejos a los presentes. El ambiente del Palacio Echeverría era propicio para la práctica espiritista, y sus paredes guardaban los secretos de numerosas sesiones en las que se buscaba establecer comunicación con los seres queridos que ya habían fallecido. Inés Echevarría y su grupo de seguidores creían fervientemente en la existencia de un mundo espiritual, y en la posibilidad de comunicarse con los espíritus a través de médiums y sesiones espiritistas. Sin embargo, en 1933, una tragedia golpeó a la familia Echevarría, y el palacio se convirtió en el epicentro de eventos paranormales. La hija de Inés, en un acto atroz, fue brutalmente asesinada por su propio esposo. Este traumático suceso desencadenó una serie de fenómenos sobrenaturales que perduran hasta el día de hoy, convirtiendo al Palacio Echeverría en un lugar cargado de misterio y energías inexplicables. Tras la trágica muerte de la hija de Inés, se reportaron frecuentes apariciones de sombras, ruidos extraños, luces parpadeantes y objetos moviéndose sin intervención aparente. Algunos visitantes del palacio afirmaban sentir una presencia invisible y una atmósfera densa que los rodeaba, generando una sensación de intriga y temor. Estos eventos paranormales se volvieron tan frecuentes e intensos que muchos comenzaron a atribuirlos a la presencia del espíritu inquieto de la joven fallecida, cuyo espíritu parecía no encontrar la paz. Teniente Bello, un enigma en los cielos de Chile que perdura hasta nuestros días. En 1914, este valiente aviador chileno se embarcó en una audaz prueba necesaria para obtener el título de piloto militar. Sin embargo, lo que parecía ser una misión más dentro de su carrera, se convirtió en una misteriosa desaparición que ha desconcertado a generaciones posteriores. Los cielos de Chile fueron testigos de la última travesía del teniente Bello a bordo de su aeronave, pero desde aquel día, ningún rastro del piloto ni de su avión ha sido encontrado. El misterio que rodea su desaparición ha dado lugar a todo tipo de teorías e hipótesis, pero ninguna ha podido proporcionar una respuesta definitiva a lo que sucedió aquel fatídico día. Las autoridades y equipos de rescate de la época se embarcaron en una extensa búsqueda para dar con el paradero del teniente Bello y su aeronave, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Las condiciones climáticas adversas y la vastedad del terreno dificultaron enormemente los intentos de localización. A medida que pasaban los días, la esperanza de encontrar al valiente piloto se desvanecía. Domingo Zárate Vega, conocido como el Cristo de Helki, una figura mística y enigmática que cautivó los corazones de los campesinos del norte de Chile. En el año 1927, la vida de este humilde campesino, Domingo Zárate Vega,
dio un giro sorprendente al afirmar que experimentaba frecuentes apariciones de diversos personajes divinos. Estas revelaciones sobrenaturales transformaron su existencia, y lo convirtieron en un referente espiritual para muchos. Desde que Domingos Zárate Vega comenzó a hablar sobre sus experiencias místicas, el Cristo de Elqui atrajo la atención de numerosas personas que buscaban respuestas espirituales y consuelo en un mundo a menudo incomprensible. Sus seguidores, inspirados por su carisma y sus visiones, acudían a él en busca de sabiduría y sanación. En el sereno entorno del río Elqui, Domingos Zárate Vega bautizaba a sus discípulos, brindándoles una nueva esperanza y un sentido de pertenencia a una comunidad espiritual. A medida que las noticias de sus apariciones divinas se difundían, la fama del Cristo de Elqui, o Domingos Zárate Vega, se propagaba más allá de las fronteras de su localidad. Personas de diversas regiones llegaban para presenciar sus enseñanzas y recibir sus bendiciones. Su presencia carismática y la promesa de una conexión directa con lo divino lo convirtieron en un ícono religioso y espiritual para muchos chilenos. Isla Friendship, un misterio en la región de Aysén, en las lejanas tierras de Chile, se encuentra una isla que ha sido envuelta en mitos y leyendas, la Isla Friendship. Se dice que este lugar remoto sería una base secreta de operaciones extraterrestres, donde seres de apariencia nórdica y con nombres que suenan a divinidades, conocidos como ángeles, establecerían contacto con seres humanos. Los relatos sobre la isla Friendship se han transmitido de generación en generación, pero fue en los años 80 cuando el chileno Ernesto de la Fuente afirmó haber tenido un encuentro cercano con los misteriosos habitantes de esta enigmática isla. Según su testimonio, tuvo una experiencia sobrenatural que lo llevó a entrar en contacto con los seres de la isla Friendship. Se cuenta que estos seres le habrían curado milagrosamente de un cáncer de pulmón que lo aquejaba. Este asombroso relato despertó la curiosidad y la especulación en la comunidad ufóloga y en aquellos interesados en lo paranormal. Las teorías sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres y sus interacciones con la humanidad han sido objeto de fascinación durante décadas, y la isla Friendship se convirtió rápidamente en un punto focal para los investigadores y entusiastas de lo desconocido. El Cuero, la terrorífica leyenda de los lagos del sur de Chile. En los idílicos paisajes del sur de Chile, una aterradora leyenda ha perdurado durante generaciones, atemorizando a las comunidades que rodean los misteriosos lagos de la región. Se trata del temido Cuero, una criatura monstruosa que se cree habita en las profundidades de las oscuras aguas. La leyenda del Cuero cuenta que esta criatura grotesca se asemeja a la piel curtida de un animal, con una textura rugosa y repulsiva que recuerda al cuero de una bestia salvaje. Su aspecto grotesco y sus colosales dimensiones provocan escalofríos a aquellos que se aventuran cerca de los lagos donde supuestamente habita. Se dice que el Cuero tiene un apetito insaciable por la carne humana, y que acecha a los incautos viajeros que se atreven a adentrarse en sus dominios. La criatura emerge sigilosamente desde las profundidades del lago para atrapar a sus víctimas, envolviéndolas con su piel repugnante y arrastrándolas hacia su tenebroso reino acuático. Aunque los testimonios sobre encuentros con el Cuero son escasos, y su existencia no ha sido corroborada científicamente, la leyenda ha logrado mantenerse viva a lo largo del tiempo gracias a la tradición oral y al folclore de la región. Muchos lugareños afirman haber escuchado sus aterradores rugidos en las noches más oscuras, y los relatos sobre personas que desaparecen misteriosamente en los lagos han alimentado el temor a esta criatura mitológica. La misteriosa animita de Estación Central. Hace décadas, en el barrio de Estación Central, Chile, se desarrolló una tragedia que dejó una huella imborrable en la comunidad. Romualdo Iván Zambelli, un hábil mecánico chileno de ascendencia italiana, fue víctima de un cruel asesinato perpetrado por despiadados ladrones en el año 1933. Una estocada mortal al corazón le arrebató la vida cerca de la famosa Estación Central. El fatídico acontecimiento conmovió a la comunidad, y dio origen a una misteriosa y legendaria animita, erigida en el mismo lugar donde Romualdo perdió la vida. Esta pequeña capilla improvisada se convirtió en uno de los puntos más emblemáticos y misteriosos de la ciudad, conocida como la Animita de Romualdito. Con el paso de los años, la Animita se ha llenado de placas y ofrendas, agradecimientos por favores concedidos y súplicas por protección y bendiciones. Romualdito ha ganado la reputación de ser cumplidor y milagroso, pues muchos afirman que han recibido la ayuda solicitada tras encomendarse a su espíritu.
Sin embargo, también se dice que este enigmático espíritu es un cobrador implacable. Quienes visitan la nimita y no dejan una ofrenda, como velas o una plaquita, pueden experimentar extraños sucesos en sus hogares, pues se cree que Romualdito manifestará su presencia de una manera inquietante como un recordatorio de su necesidad de reconocimiento y gratitud. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de contenido emocionante y entretenido. No olvides darle like a los videos que más te gusten. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de nuestro canal y nos vemos pronto.